Estoy agradecido de estar aquí junto con ustedes esta mañana. Sé que la semana pasada no pudimos estar, gracias a Ricardo, el hermano Ricardo, que predicó nos enseñó lo que estábamos ahora, lo que vimos la semana pasada de el grande mandamiento. Y esta semana estamos para terminar o por terminar la serie de este semestre. Este semestre vamos a cerrar el capítulo 12 y vamos a cerrar nuestro estudio en Marcos hasta febrero o hasta enero, pero hoy cerramos el capítulo 12. ¿Y qué estamos viendo en el capítulo 12? El capítulo 12 hemos visto que es el capítulo donde Jesucristo confrontó y fue confrontado de parte de los líderes religiosos, de los fariseos, los escribas, los saduceos, también hasta los herodianos que fueron junto con los fariseos a confrontar a Jesús. Vamos a ver que Marcos cierra esta porción, este día, el tercer día de Jesús estar en Jerusalén, de él estar en el templo. Lo va a cerrar con un contraste de dos tipos de personas. El primer tipo de persona son los escribas y la segunda persona es una viuda pobre. Y vamos a poder ver, y lo que queremos lograr es poder entender qué significa tener una devoción total hacia Dios. Una devoción total hacia Dios. El punto del sermón de este domingo es este: el resultado de la verdadera devoción es entregar la vida. ¿Por qué? Por completo. El resultado de la verdadera devoción es entregar la vida por completo. Hemos estado estudiando en el libro de Marcos, viendo mediante este evangelio la vida de Jesucristo. Ahora estamos en la última parte del libro de Marcos. Marcos le dedica un cuarto de su libro a los últimos 7 días de la vida de Jesús. Es decir, que él nos está diciendo que esto es de alta importancia. Hay mucho que aprender sobre los últimos 7 días de la vida de Jesús, y especialmente mucho de aprender de la crucifixión de Jesucristo y la resurrección de Él. Y siendo que Marcos estaba escribiendo su evangelio a una audiencia que estaba en Roma, quienes estaban bajo el sufrimiento de la persecución de la iglesia. Muchas gracias a todos. Ahí nos ayudaron toda la iglesia. Wow. Bravo a todos. Felicidades. Todos se están poniendo atención. Nadie se nos ha dormido. Qué bueno, porque siempre estoy necesitado de su ayuda. Pero Marcos está escribiendo este evangelio para una audiencia en Roma, quienes están siendo o están viviendo bajo la persecución de Roma. ¿Y por qué es importante? Porque el sufrir para el cristiano no debería ser algo malo, sino es algo bueno. El sufrir para el cristiano debería ser el sufrimiento para el cristiano debería ser en gozo, así como lo fue de Jesucristo. Por eso es que después de la muerte y la resurrección de Jesús, ahora los discípulos estaban dispuestos a sufrir de la manera que no estaban dispuestos antes de la resurrección de Él. Porque en Jesús ellos aprendieron algo, en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús, ellos aprendieron algo que anteriormente no habían entendido. Y eso es esto: que Jesús el Mesías vino a sufrir por nosotros y resucitar para darnos la vida eterna. La salvación que Él vino a traer no fue política o en la política, sino fue en la vida espiritual. Entonces, para nosotros, mientras que vivamos esta vida y poder ser y llegar a ser y lograr a ser un discípulo verdadero de Jesús, tenemos que poder llegar a tener una entrega total donde nuestra devoción es total para Él. La semana pasada vimos que la pregunta se le hizo a Jesucristo: ¿cuál es el mandamiento más grande, más importante? Y Jesús les dice, cotizando Moisés, o no cotizando, pero citando a Moisés, Él dice: el amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, corazón y alma.
Es decir, que con todo nuestro ser deberíamos estar amando a Dios mismo. Eso es lo que significa el discipulado. Y hoy vamos a ver que en la vida de una viuda pobre se puede ver el ejemplo de qué es ese tipo de discipulado y devoción hacia Dios. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Y la palabra de Dios nos dice: y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor que condenación. Jesucristo está cerrando este momento. Marcos o Pedro, quien le da la información a Marcos, para él fue esencial decir: vamos a cerrar este día con esta historia, con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera es esta: es una advertencia de lo cual podemos ver nosotros una persona que no está viviendo la vida en devoción total a Dios. Porque la devoción total hacia Dios sacrifica nuestro ego y sacrifica nuestro orgullo y sacrifica nuestras ambiciones por querer honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y estos hombres escribas, quien eran líderes religiosos, guardaban los textos. Ellos querían tener un lugar y un puesto de honra. Para Dios, no, para ellos. Y Jesús da la advertencia diciendo: cuídense de este tipo de personas. La primera descripción que da es que ellos utilizan un vestuario largo. ¿Por qué largo? Porque ese vestuario era el vestuario de gentes de honor en su cultura. Es decir, cuando ellos salían al público y tenían este vestuario puesto, todos quienes estaban en el público, en el mercado, donde sea que ellos iban a llegar, la sinagoga, ellos podían ver y reconocer inmediatamente quiénes eran ellos. Y cuando miraban eso, luego nos dice la segunda: aman los saludos respetuosos en las plazas. La gente llegaban con ellos: ay, ¿cómo está Rabbi? ¿Cómo está maestro? ¿Cómo está eso? Y ellos les fascinaba ser recibidos de esa manera, porque en su vida ellos buscaban ser honrados y engrandecer a sí mismo, engrandecerse a sí mismo. Y Jesús está diciendo de nuevo: cuidado con estos tipos de personas. Dice, les gusta estar en los primeros asientos de la sinagoga. ¿Qué significa esto? Pues cuando entraban en las sinagogas, vamos a decir que la gente estaba en donde están ustedes. Y la persona que estaba leyendo o estaba enseñando en la sinagoga estaba parado enfrente, pero atrás estaba una banca, y esta banca estaba viendo hacia ustedes o hacia la gente que estaba en la sinagoga. Y esta banca eran los asientos de honra, de honor para estas personas. Estas personas buscaban llegar a banquetes, a fiestas, y poder tener el mejor lugar, la mejor silla, el mejor saludo, que podrá tener el mejor plato de comida o de carne asada, lo que estaban dando en ese día, los mejores tacos, lo que sea. Eso es lo que ellos querían. ¿Para qué? Ya nos dice Jesús después. Ellos tenían el motivo de engrandecerse a sí mismo, quitándole a la gente para ellos vivir en lujo. Por eso dice: devoran las casas de las viudas. ¿Cómo devoraban las casas de las viudas? Pues desafortunadamente estos hombres por eso iban a recibir mayor condenación. Porque a las viudas las estaban convenciendo de dar de más y de más y de más y de más
al templo o al trabajo de ellos para ellos poder tener el lujo que ellos querían. No les importaba el sufrimiento de las personas o la gente, solo les importaba el lujo en cual estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el corazón del escriba no estaba totalmente en devoción hacia Dios. El corazón del escriba estaba como el corazón de muchos de nosotros, que nosotros queremos honrar a nosotros mismos y nuestra devoción somos nosotros mismos, es nuestra propia familia, es nuestro nombre, es nuestra casa, es nuestro trabajo, es todo el éxito que quiero lograr en esta vida. Y eso es lo que querían ellos. Ellos no querían buscar de vivir para Dios. Ellos estaban buscando de tomar a ventaja de la obra de Dios para engrandecerse a sí mismo. Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con gentes como estas. ¿Por qué? Primeramente porque nos dijo Jesucristo, cuidado, cuidado. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien en una iglesia que les gusta que lo honren? Soy el pastor, honrenme. Llega otro y viene visitando la iglesia y se presenta como el apóstol, el evangelista. Y todos tenemos títulos, ¿no? Y una cosa curiosa de nuestra cultura hispana es que nos encantan los títulos. Si soy doctor, por favor no me llames de nombre. Soy doctor. Licenciado igual. Ingeniero igual. Nos encantan los títulos. Y en la iglesia no es nada diferente. Llegas y alguien te dice, es que yo soy el pastor, yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy misionero, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy esto, yo soy lo otro. Les digo la verdad, cuidado con ellos. Cuidado. Hace unos años yo conocí un hombre que se llamaba Chad McCartney, era el pastor aquí en Grace Bible Church. Y él me dio un ejemplo en la vida que yo nunca había visto. En una de las primeras pláticas que tuve con él, le dije pastor Chad y me dice, Adrián, dime Chad nada más, no me tienes que decir de pastor. Y dije, wow, yo nunca llegué a casa y le dije a Daisy, amor, yo nunca he escuchado un pastor decirme, no me digas pastor, dime Chad, soy tu hermano en Cristo y soy tu amigo. Y fue un corazón humilde, una disposición humilde, que después de trabajar con él pude ver su humildad en servir a la iglesia y servir a Dios y siempre tener de primera meta el honrar a Dios y no a él mismo. Y desde ese momento en adelante yo he tratado de también tener ese mismo de actitud. Muchos de ustedes llegaron a conocerme cuando estuvimos plantando la iglesia y ese fue como no punto de fricción, pero fue como una lucha que me decían pastor, les decían no me digan pastor, díganme Adrián, está bien. Yo no me ofendo si alguien me dice Adrián, les digo la verdad. Porque el pastorear es mucho más que un título. El pastorear es ser un siervo de ustedes, para ustedes. Y ese es el tipo de corazón y ejemplo que deberíamos tener en nuestras iglesias cuando nosotros vemos a gente sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la única meta que nosotros tenemos es honrarlo a Él, no a nosotros mismos. No es engrandecer nuestras casas, es engrandecer la casa de Él, no nuestra. Devorando las casas de las viudas. Se dice que en ese tiempo había un hombre que había sido expulsado de Jerusalén, llega en las áreas de Roma y él empieza a lavarle los cocos a las viudas pobres, de dar más y más y más y más hacia el templo de Jerusalén, aunque estas viudas estaban perdiendo todo y llegaron a perder todo su terreno, su casa, perdieron todo por dar de más y más y más, porque este señor les estaba quitando por una mentira.
Y se dice en los comentarios de diferentes pastores que a esto se refería, quizás se estaba refiriendo a Jesucristo. Estos escribas, estos discípulos ya habían conocido la historia de este hombre que fue y empezó a devorar las casas de viudas. ¿Por qué? Porque la meta de ellos era honrarse a sí mismos, a ellos mismos, engrandecer su nombre, engrandecer sus riquezas y no honrar a Dios. Quizás nosotros o ustedes que están sentados dicen, pues ¿cómo puedo yo vivir diferente dado a esto, pastor? Y es así. En la vida del creyente, del discípulo de Jesús, nuestro vivir y cada acción que nosotros vivamos debería ser hacia Él, para glorificarlo a Él. Quizás anteriormente tus ambiciones han sido poder llegar a obtener y lograr un éxito en tu carrera para ser el gerente, el último, o sea, el gerente de más alta posición en tu empresa o en tu negocio o por la empresa que estás trabajando. O quizás eres un dueño de algún negocio y la única meta y ambición que tienes es hacer más dinero y más dinero para darle a la familia lo que nunca tuviste tú. Y todo eso lo hacemos con una meta y una ambición, y esa ambición y meta somos nosotros. Quizás ahora es tiempo de empezar a cambiar la forma que nosotros lidiamos, de cambiar la forma que nosotros vivimos y decir, yo solo quiero glorificar a Dios con todo lo que haga. Ya el dinero no es la meta, es Él. Y si Jesús me dice que no me debería preocupar porque Él va a proveer por mí, yo sé que mientras que yo trabajo y yo haga todo lo posible para proveer, Dios va a hacer su parte. Pero no lo voy a hacer para riquezas ni para engrandecer mi empresa o mi nombre o mi casa. Lo voy a hacer para honrarlo a Él. Quizás eres un gerente. Tú puedes lidiar a tus empleados de una manera que los lleve a los pies de Jesucristo, que en ti puedan ver el ejemplo del Evangelio. Y no el ejemplo de alguien que los trata así como estos escribas trataban a la gente. Honrenme a mí, si no me honras te corro. Si eres empleado, es fácil, es sencillo. Haz tu trabajo y hazlo bien. Dice un pastor que para cada empresa debería ser la meta de contratar a los cristianos. Porque cuando el cristiano trabaja de esta manera, deberían ser aquellos trabajadores que hacen todo en verdad, sin robar, y hacen todo a lo mejor que ellos lo puedan hacer, porque lo están haciendo como que si Jesucristo estuviese parado enfrente de ellos y le están presentando este trabajo como el regalo de hoy, honrando a Dios, no como los escribas, pero como alguien diferente. Había una historia que nos dio un pastor que se llama William Barclay, leyendo su comentario sobre este pasaje. Decía de un monje, hablaba de un monje humilde. Dice, hay una historia de un monje de antaño, un hombre muy santo que fue enviado a asumir el cargo de abad, en un monasterio. Al llegar lució tan humilde que lo mandaron a trabajar en la cocina lavando platos porque nadie lo reconoció. Sin decir una sola palabra de protesta ni intentar reclamar su posición, fue y lavó los platos realizando las tareas más humildes. Solo cuando llegó el obispo, mucho tiempo después, se descubrió el error. Y el humilde monje asumió su verdadera posición. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de un hombre humilde! Que iba a llegar a tomar la posición más alta en el monasterio. Pero al llegar, y al llegar, ¿qué es lo que vieron en él? Un hombre humilde. Tú eres humilde, entonces ponte a limpiar y lavar los trastes. Y él no lo negó. No puso ninguna protesta, sino él dijo que yo llegué a servir. Y hizo el trabajo hasta que llegó el obispo mucho tiempo después.
y lo elevó a su posición correcta. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiera sido la actitud nuestra? Si al llegar a este lugar vamos a tomar la posición más alta, pero llegamos y nos dicen, no, tú eres muy humilde, ponte a lavar trastes. ¿Cómo lo recibes? ¿Con enojo? ¿Con rencor? ¿Vas a armar la protesta? ¿O vas a tener el corazón de querer servir a Jesucristo en cualquier posición? Son dos cosas que podemos aprender de esto. Primero, habíamos hablado de esto. Cuidado con aquellos que buscan ser respetados y honrados. Si hay alguien en iglesias, si hay alguien especialmente en ministerios y buscan que les llamen pastor y apóstol y lo otro, que simplemente para tener la honra a ellos, cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, tengan cuidado. La segunda cosa, cuidado con utilizar la iglesia de una manera de simplemente recibir. Esa es una buena manera de poder medir dónde estoy en esto. Cuando buscamos a honrar a Dios, buscamos a servir a la iglesia, ser generosos con la iglesia y ser parte de la iglesia. Pero cuando no buscamos honrar a Dios, lo único que queremos es un lugar privado o un lugar seguro donde nosotros podemos ir a recibir y luego ya nos vamos a nuestras casas y no queremos nada que ver con la iglesia. Eso también es incorrecto. Seguimos, vamos a Marcos 12, 41 al 44. Y ahora vamos a ver el ejemplo que Jesucristo desea que nosotros podamos tener. Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía. ¿Para qué? Vivir. Fue este momento tan importante para Jesús que los discípulos que no estaban con él, sentados en el tesoro, viendo a todos los que estaban entrando a dar, muchos dicen, no, pues es que el dar la ofrenda debería ser en privado. Bueno, Jesucristo no creía eso, porque él estaba sentado y estaba observando lo que la gente estaba dando. Unos hubieran dicho, no, pues ese Jesús era chon, quería saber lo que estaban dejando la gente en el tesoro. Y muchos de nosotros decimos, perdone, mi dar es entre yo y Dios. Pues Jesús estaba muy observante. Muy observante. Y él utilizó este momento de poder llamar la atención o enseñarle algo a sus discípulos. En este cuarto del tesoro era el salón de mujeres donde tenían 13 o a 15 trompetas donde echaban sus dinero o sus ofrendas para el tesoro. Y estas trompetas estaban vueltos de la parte más grande estaba abajo y la parte más chica estaba arriba, de arriba. ¿Saben por qué? Para que la gente no pudiera meter la mano y robar de lo que estaban dando. Literalmente eso es lo que hacían. Y cuando entraban, dependiendo a qué caja estabas dando o a qué tesoro estabas dando, estaba una persona, uno de los líderes del templo, quien estaba dejando a la gente pasar y te llamaba, ok, sigues tú, y le entregabas lo que ibas a dar y lo checaban. Así como cuando vamos a la tienda ahorita, muchos quizás fueron de compras el viernes de Black Friday, y sacaste el billete de 100 y dice la señora, y lo pone con la luz y te ve, y agarra lo que dice el marcador y dice, chic. Este no es bueno, perdón. Esto es lo que hacía la gente. Los líderes del templo hacían lo mismo. Decían, a ver, dame tu moneda. Esto no es cobre. Hombre, mira, se está deshaciendo en mis manos. Ve y trae algo más, algo diferente. Porque tenían que comprobar que las ofrendas de ellos eran ofrendas reales, eran monedas reales, de a de veras.
Entonces lo comprobaban y luego decían, fulano de tal está echando $5 en el tesoro este. Y iba y lo echaba. Les dije, no era nada privado. A nosotros nos encanta vivir de nuestra generosidad de privada, pero ahí era, está dando tanto. Y Jesús dice que él estaba observando que gente estaba llegando y estaban dando de grandes cantidades. ¿Ok? Y quizás la mayoría de nosotros hubiéramos pensado, si estuviéramos ahí con Jesús, wow, mira, ¿viste la cantidad que dio Jesús? Wow, ese fue enorme. Y mientras Jesús está viendo algo diferente, Jesús está viendo el corazón del hombre. Dios se preocupa del corazón nuestro. El problema con la religión, he dicho, es que la religión busca cambiar lo exterior sin cambiar lo interior. Pero la Biblia, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo busca cambiar el interior, sabiendo que lo exterior resulta de lo que está dentro. Y Jesús está viendo el corazón de ellos. Y él en este momento ve a una viuda y nos dice Marcos, ¿viuda qué? Pobre. ¿Cómo puede ver Jesucristo? ¿Cómo pudiera saber que Jesucristo, que esta mujer era viuda y pobre? Pues quizás de la manera que estaba vestida, o quizás simplemente por ser Dios en ese momento, siendo omnisciente, él sabía lo que estaba sucediendo. Quizás Jesús también supo que estaba echando 2 monedas de cobre, que era muy, o sea, no era nada, era una fracción de un centavo. Y Jesús dice, Pedro, ven aquí y tráete los otros discípulos. Quiero que aprendan algo, porque todo lo que hemos estado o les he estado enseñando se ve en la vida de esta viuda. Y quizás ellos estaban pensando, esta viuda es insignificante. Es una mujer en una cultura dominada por hombres. Es una mujer que ya no tiene esposo, entonces, ¿qué tiene? Es una mujer también que no tiene riquezas, es pobre, entonces, ¿qué vamos a aprender de ella, Jesús? Pero Jesús dice, lo que tú piensas que es insignificante para mí es muy significante. ¿Por qué? Porque el corazón de ella está correcto. Y les dice, os verdad les digo, en verdad les digo, es decir, amén, esto es verdad, necesito que me escuchen. Dice, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Una fracción de un centavo. ¿Por qué? Porque dice que ella dio ¿de qué? Su pobreza. Muchas veces cuando llegamos en un momento de escasez en nuestras vidas, si somos honestos, pensamos que ese es el momento donde no deberíamos ser generosos. Pero quizás eso refleja algo más. Refleja que nosotros vivimos por nosotros mismos. Es por eso que cuando resultó COVID y ya no había papel higiénico en las tiendas, ustedes iban y llenaban sus carros de paquetes, pensando en sí mismo y no de los demás. Llenaban sus carros de agua y si pudieran hubieran dejado vacío el H-E-B de agua, pensando en sí mismo y no en los demás. Es una lección donde podemos nosotros aprender la realidad de nuestro estado, de nuestro corazón. ¿Tengo devoción total con Dios o sigo con la devoción total hacia mí mismo? Y esta viuda pobre fue el ejemplo que Jesucristo vio, porque ella no solo dio de pobreza, sino dio todo lo que tenía para vivir. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a decir que mañana no tienen nada en el banco y no les estoy pidiendo hacer esto, ¿ok?
La lección no es de la ofrenda, es del corazón. No les estoy pidiendo esto, pero imagínense que mañana pierden todo y llega el cheque del mes. ¿Lo vas a dar todo? ¿Lo podrás dar todo o no? Esto es lo que hizo esta viuda, solo un ejemplo. Todo para vivir. Es decir, quizás mejor dicho, con esta ofrenda, este momento, esta mujer dio todo o toda su vida hacia Dios. Hacia Dios, quien en unos otros días iba a entregar a su Hijo unigénito a dar su vida por ella y por nosotros. En este momento Jesús vio una devoción total en la mujer. He escuchado una historia de un pastor, no historia, pero de un ejemplo de él que dice que la primera moneda era: Dios, te obedezco. Tu palabra dice que tengo que dar y lo voy a dar, te obedezco. Aunque no tengo mucho, te obedezco, te amo y te obedezco. La segunda moneda era: Dios, yo te amo tanto y confío en ti plenamente. Yo sé que tú vas a proveer por mí. Lo doy en devoción a ti. ¿Por qué? Porque un corazón que está dispuesto a seguir a Dios y amarlo como Jesús nos dijo, y amar a nuestro prójimo como Jesús nos ha enseñado, tiene que abandonar su ego, su orgullo y sus ambiciones. Tiene que abandonar su casa, tiene que abandonar su reino y ahora vivir por el reino de Jesucristo, dejando todo de este lado para poder vivir para todo lo que Él ya nos ha dado. Y esa honra solo se lo merece Él. Ninguno de nosotros nos merecemos ninguna honra en esta vida. De hecho, cada uno de nosotros, por causa del pecado, nos merecemos la condenación. Pero dado a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos el honor de ser hijos e hijas de Dios. Entonces, el que se merece la honra es Él. El que se merece la devoción es Él. No somos nosotros. El discipulado y la devoción que Jesús busca es uno que abarca toda nuestra vida, toda nuestra familia, toda nuestra casa, todas nuestras ambiciones, todos nuestros sueños, todo lo que nosotros tenemos como metas en la vida. Abarca todo para dejarlo y seguirlo a Él. Cuando le llamó a sus discípulos, quienes estaban pescando, Andrés y Pedro, ¿qué les dice? Dejen todo y vénganse conmigo. Y ellos estuvieron dispuestos a dejar su carrera, a dejar la barca, a dejar su red y a empezar a seguir a un maestro que ni conocían en ese momento. Ese es el tipo de abandonamiento que nosotros deberíamos tener en nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, los demás van a poder ver el amor de Dios en nosotros. Porque recuerden, se trata de Él, amarlo a Él sobre todo y amar a los demás. De una viuda pobre nosotros podemos aprender mucho, porque es el contraste del escriba orgulloso, egoísta, quien estaba utilizando el trabajo y la obra del Señor para engrandecerse a sí mismo. Seremos nosotros aquellos humildes quienes buscan a honrar a Dios y nada más en nuestras vidas. Vivir para Él sinceramente en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que hagamos. De nuevo, el punto del sermón es esto: el resultado de la verdadera devoción es entregar la vida por completo. Con esto les quiero dar la oportunidad, antes de tomar de comunión, de meditar ahí en sus asientos
y arrepentirnos de que, si somos honestos, no vivimos la vida totalmente para Él. De arrepentirnos de eso y poner nuestros corazones en un lugar y una disposición correcta delante de Dios antes de llegar a su mesa y tomar del cuerpo, comer del cuerpo de Jesucristo, que es el pan, y beber del jugo que representa su sangre.